Agujero negro, puerta a un mundo paralelo. Los agujeros negros son algunos de los objetos más misteriosos del universo. Contienen respuestas a preguntas que la humanidad ha planteado durante siglos, sobre la naturaleza del espacio y el tiempo, los límites de lo posible y, tal vez, incluso la existencia de otros mundos. Hoy exploraremos qué hay más allá del horizonte de sucesos y por qué algunos científicos creen que los agujeros negros podrían ser portales a universos paralelos. Cuando hablamos de un agujero negro, imagina una región del espacio tan distorsionada que ni siquiera la luz puede escapar de su atracción. Es un lugar donde la gravedad se vuelve abrumadora y las leyes físicas que conocemos dejan de aplicarse. En su núcleo se encuentra la singularidad, un punto donde la materia está comprimida en un volumen infinitamente pequeño, y la densidad y la gravedad se vuelven infinitas. Pero, ¿qué ocurre en el horizonte de sucesos, el límite de un agujero negro? Este es el punto donde el espacio y el tiempo intercambian roles. Para un observador externo, un objeto que se aproxima al horizonte de sucesos parece congelarse en el tiempo. Pero para el propio objeto, los eventos continúan desarrollándose mientras cruza el horizonte y se dirige hacia la singularidad, donde su destino sigue siendo desconocido. Es en esta etapa donde entra en juego la teoría de los mundos paralelos. Una idea, inspirada en la mecánica cuántica y la relatividad, sugiere que los agujeros negros podrían actuar como túneles, los llamados agujeros de gusano, que conectan diferentes puntos en el espacio y el tiempo. Si esto es cierto, un agujero negro podría ser una puerta de entrada a otro mundo, completamente diferente al nuestro. Esta teoría fue propuesta por primera vez a mediados del siglo XX por los físicos Albert Einstein y Nathan Rosen. Demostraron matemáticamente que la distorsión del espacio causada por un objeto masivo podría crear un túnel que conectara dos regiones distintas del universo. Estas estructuras, conocidas como puentes de Einstein-Rosen, no son solo ciencia ficción, sino una consecuencia de las ecuaciones de la relatividad general de Einstein. Sin embargo, hay un problema. Los agujeros de gusano, si existen, son extremadamente inestables. Incluso la perturbación más leve, como el paso de una partícula, podría hacer que el túnel colapse. Pero esto no ha desalentado a los científicos. Los teóricos modernos, como Kip Thorne, están explorando formas de estabilizar los agujeros de gusano, posiblemente utilizando materia exótica, un tipo de material con energía negativa. Otro aspecto fascinante es la cuestión de la información. Según la teoría de Stephen Hawking, los agujeros negros se evaporan a través de lo que se conoce como radiación de Hawking. Pero si un agujero negro eventualmente desaparece, ¿qué ocurre con la información que cayó en él? Algunos científicos creen que se destruye, mientras que otros argumentan que se transfiere a otra región del universo o incluso a un mundo paralelo. Entonces, ¿podrían los agujeros negros realmente servir como puertas a otros mundos? Por ahora, es solo una hipótesis. Apenas estamos comenzando a desentrañar su naturaleza. Tal vez algún día, cuando podamos estudiar el comportamiento de la materia en condiciones extremas, nos acerquemos a una respuesta. Los agujeros negros nos recuerdan cuán limitado es nuestro entendimiento en comparación con las infinitas posibilidades del cosmos. Tal vez, más allá del horizonte de sucesos, algo extraordinario nos espera. Una nueva realidad donde el espacio y el tiempo se comportan de manera diferente, regidos por leyes físicas completamente distintas. Esta es la magia de la ciencia. Cada nueva teoría y descubrimiento expande nuestros horizontes, impulsándonos a buscar respuestas a la pregunta definitiva: ¿hay algo más allá del universo visible? Puede que aún no podamos mirar dentro de un agujero negro, pero estudiarlos abre un océano infinito de posibilidades. Nos recuerdan que el universo es mucho más grande de lo que podemos imaginar y que, tal vez, algún día nos guíen hacia una comprensión más profunda de la realidad misma. Si los agujeros negros son verdaderamente portales, explorarlos podría redefinir nuestro entendimiento del cosmos. La posibilidad de acceder a otras regiones del espacio-tiempo, o incluso a universos completamente separados, tiene profundas implicaciones, no solo para la física, sino también para nuestro lugar en el gran tapiz de la existencia. Imagina, por un momento, lo que podría haber más allá del horizonte de sucesos. Si los agujeros negros están conectados a otras partes del universo a través de agujeros de gusano, podría significar viajes instantáneos a distancias inimaginables, lo que llamamos viajes más rápidos que la luz. Este concepto, a menudo relegado a la ciencia ficción, tiene raíces en investigaciones científicas serias. Un agujero de gusano estable, si alguna vez se descubriera, podría permitirnos atravesar vastas distancias cósmicas o incluso adentrarnos en dimensiones alternas donde las constantes fundamentales de la naturaleza sean distintas a las nuestras. Pero los desafíos son inmensos.
Las condiciones cerca de un agujero negro son extremas, con fuerzas de marea tan intensas que podrían destrozar incluso los materiales más fuertes. Acercarse a un objeto así requeriría tecnologías muy superiores a las que poseemos actualmente. Protegerse contra la radiación, sobrevivir a fuerzas gravitatorias inmensas y navegar las distorsiones del espacio-tiempo demandarían avances en ingeniería, ciencia de materiales y nuestro entendimiento de la física misma. Sin embargo, la atracción es innegable. Los agujeros negros son laboratorios naturales para estudiar las condiciones más extremas del universo. Nos permiten probar teorías de la mecánica cuántica y la relatividad general, dos pilares de la física moderna que permanecen fundamentalmente incompatibles. Resolver este conflicto no solo podría explicar los agujeros negros, sino que podría desbloquear los secretos del origen del universo, su destino y, tal vez, incluso la naturaleza de la realidad misma. Una de las perspectivas más emocionantes involucra el concepto de los multiversos. Si los agujeros negros están conectados a otros universos, cada uno con su propio conjunto único de leyes físicas, significaría que nuestro universo es solo uno entre innumerables otros. Esta idea, aunque especulativa, está respaldada por algunas interpretaciones de la teoría de cuerdas y la cosmología. Desde esta visión, los agujeros negros no son meras trampas cósmicas, sino portales hacia un infinito abanico de posibilidades, un caleidoscopio cósmico donde existe toda realidad concebible. Pero hay otra perspectiva igualmente asombrosa. Algunos científicos proponen que lo que yace más allá de un agujero negro puede no ser un mundo paralelo o una galaxia distante, sino la disolución última de la materia y la energía. La singularidad en el núcleo de un agujero negro representa el colapso del espacio y el tiempo tal como los conocemos, un lugar donde el universo deja de tener sentido en la forma en que lo entendemos. ¿Son los agujeros negros el fin de todo o el comienzo de algo completamente nuevo? La verdad podría estar en un punto intermedio. Nos desafían a pensar más allá de los límites de nuestro conocimiento, a imaginar posibilidades que desafían el sentido común y a abrazar el misterio de lo desconocido. Con el desarrollo de nuevas herramientas, como el telescopio del horizonte de sucesos, que nos dio la primera imagen directa de un agujero negro, nos acercamos poco a poco a las respuestas. Misiones futuras podrían incluir el envío de sondas al borde de un agujero negro, la recolección de datos de su disco de acreción o incluso la prueba de los efectos de la gravedad cuántica cerca de su horizonte de sucesos. Los agujeros negros son un recordatorio de que el universo es tanto un lugar de asombro como un reino de profunda complejidad. Nos invitan a explorar no solo el cosmos, sino también los límites de la comprensión humana. Más allá del horizonte de sucesos se encuentra no solo lo desconocido, sino también el potencial de descubrimientos que podrían redefinir lo que significa ser humano. Al final, ya sea que los agujeros negros sean puertas a mundos paralelos o simplemente puntos finales cósmicos enigmáticos, son un testimonio de las infinitas posibilidades del universo. Son una frontera que nos llama, desafiándonos a aventurarnos más lejos, a aprender más y a soñar sin límites. El atractivo de los agujeros negros radica no solo en su complejidad científica, sino también en las preguntas filosóficas que plantean. Si los agujeros negros son realmente portales a mundos paralelos o dimensiones alternas, podrían obligarnos a reconsiderar nuestras suposiciones fundamentales sobre la realidad. ¿Y si el universo que habitamos es solo un hilo en un tapiz infinito de reinos interconectados? Esta idea se alinea con el concepto del multiverso, donde los agujeros negros podrían servir como puentes entre universos, cada uno con sus propias constantes físicas únicas, estructuras y quizás incluso formas de vida. Si esto es cierto, podría significar que nuestro universo no está aislado, sino que forma parte de un vasto sistema interconectado, donde cada agujero negro en nuestro cosmos podría conducir a una realidad completamente nueva. Sin embargo, estas preguntas no son solo dominio de la física teórica, también tocan cuestiones filosóficas más profundas. ¿Qué significa existir en un multiverso? Si otros universos son accesibles a través de agujeros negros, ¿podrían existir versiones de nosotros mismos viviendo en condiciones completamente diferentes? ¿Podrían estas realidades alternas contener civilizaciones mucho más avanzadas que la nuestra, tal vez capaces de aprovechar el poder de los agujeros negros? Desde una perspectiva científica, explorar estas posibilidades requiere que empujemos los límites de lo que es técnica y teóricamente posible. Por ejemplo, crear tecnologías para explorar el horizonte de sucesos sería un logro de ingeniería sin precedentes. Necesitaríamos desarrollar naves espaciales capaces de sobrevivir a las inmensas fuerzas gravitacionales, navegar por la estructura deformada del espacio-tiempo y transmitir datos desde regiones del espacio donde incluso la luz lucha por escapar. En paralelo, los físicos trabajan para refinar teorías que podrían explicar algún día la verdadera naturaleza de los agujeros negros. La gravedad cuántica, por ejemplo,
busca unificar la relatividad general de Einstein con la mecánica cuántica, ofreciendo un marco para entender fenómenos como la singularidad en el corazón de un agujero negro. Modelos teóricos como la gravedad cuántica de bucles y la teoría de cuerdas sugieren que las singularidades podrían no ser puntos infinitamente densos, sino estructuras complejas, tal vez incluso puertas a otras regiones del espacio-tiempo. También está la cuestión del viaje en el tiempo, un concepto a menudo asociado con los agujeros negros. Cerca del horizonte de eventos, el tiempo se ralentiza dramáticamente en relación con un observador externo, un fenómeno predicho por la relatividad general y confirmado por experimentos. Esta dilatación del tiempo sugiere que los agujeros negros podrían, en teoría, usarse para viajar hacia el futuro. Si los agujeros de gusano son estables, incluso podrían permitir viajar al pasado, abriendo profundas preguntas sobre la causalidad y la naturaleza del libre albedrío. Aunque estas ideas son especulativas, están fundamentadas en rigurosas matemáticas y observaciones cada vez más precisas. El descubrimiento de las ondas gravitacionales, ondulaciones en el espacio-tiempo causadas por la colisión de agujeros negros, ya ha revolucionado nuestra comprensión de estos enigmáticos objetos. Tecnologías futuras, como interferómetros avanzados u observatorios espaciales, podrían proporcionar aún más detalles sobre su estructura y comportamiento. Pero al mirar más profundamente en el cosmos, también debemos enfrentarnos a las limitaciones de nuestra comprensión. Los agujeros negros permanecen entre los entornos más extremos del universo, desafiando nuestra capacidad para observarlos, modelarlos e interpretarlos. Incluso las preguntas más simples, ¿qué ocurre con un objeto que cruza el horizonte de eventos?, conducen a paradojas que desafían la resolución. Sin embargo, es precisamente este misterio lo que impulsa el progreso científico. Los agujeros negros nos empujan a cuestionar los límites del conocimiento, a abrazar la incertidumbre y a imaginar el universo de formas que desafían los límites de la imaginación. Nos recuerdan que el cosmos es vasto, extraño y está lleno de maravillas que apenas comenzamos a descubrir. Tal vez algún día, cuando hayamos desentrañado los secretos de los agujeros negros, miraremos atrás a esta era como el amanecer de un nuevo capítulo en la exploración humana. Ya sea que revelen mundos paralelos, capas más profundas de la realidad o simplemente la naturaleza fundamental del espacio y el tiempo, los agujeros negros seguramente seguirán siendo símbolos del potencial infinito del universo y de nuestra interminable búsqueda por entenderlo. El viaje para comprender los agujeros negros no es solo una búsqueda de conocimiento científico, sino un reflejo de la curiosidad innata de la humanidad y su impulso por explorar lo desconocido. Al profundizar en los misterios de estos enigmas cósmicos, nos vemos obligados a confrontar preguntas profundas sobre nuestro lugar en el universo y la naturaleza misma de la existencia. ¿Qué hay más allá del horizonte de eventos? El horizonte de eventos de un agujero negro se describe a menudo como una puerta de un solo sentido, un límite donde todo lo que lo cruza se pierde para el mundo exterior. Pero, ¿y si no es solo un punto final? Algunas teorías proponen que los agujeros negros podrían servir como centros de reciclaje cósmico, donde la materia y la energía se transforman y se reemiten al universo de maneras que aún no podemos comprender. Una idea intrigante es que la materia engullida por un agujero negro no desaparece simplemente, sino que podría ser expulsada a otro universo. Esto lleva a la hipótesis de que cada agujero negro en nuestro universo podría ser la semilla de un nuevo universo, un proceso similar a la regeneración cósmica. En este escenario, nuestro propio universo podría haber nacido de un agujero negro en un universo progenitor, lo que sugiere una cadena infinita de creación a través de múltiples dimensiones. El papel de los agujeros negros en la evolución del universo. Los agujeros negros no son meramente fuerzas destructivas, también son esenciales para la formación y evolución de las galaxias. En el centro de casi todas las grandes galaxias yace un agujero negro supermasivo, con masas que alcanzan millones o incluso miles de millones de veces la del Sol. Estos gigantes moldean sus galaxias anfitrionas a través de su inmensa atracción gravitacional y potentes flujos de energía que regulan la formación de estrellas e influyen en la distribución de la materia. Pero, ¿por qué son los agujeros negros tan fundamentales para la estructura del universo? Podría ser que no son anomalías, sino componentes integrales de un ciclo cósmico que apenas entendemos. Algunos investigadores especulan que los agujeros negros podrían desempeñar un papel en el mantenimiento del equilibrio del universo, actuando como conductos para la redistribución de energía e información a través del espacio-tiempo. La paradoja de la información, un rompecabezas cósmico. Una de las preguntas más desconcertantes sobre los agujeros negros involucra el destino de la información. Según la mecánica cuántica, la información sobre el estado de las partículas nunca puede ser realmente destruida. Pero cuando la materia cae en un agujero negro, parece desaparecer, planteando la pregunta: ¿dónde va la información?
El trabajo revolucionario de Stephen Hawking sobre la radiación de los agujeros negros sugirió que estos se evaporan lentamente con el tiempo, liberando partículas y energía. Sin embargo, este proceso no parece preservar la información sobre lo que el agujero negro consumió, creando una paradoja que ha desconcertado a los físicos durante décadas. Teorías recientes sugieren que la información podría estar codificada en sutiles fluctuaciones cuánticas en el horizonte de eventos o liberada de nuevo al universo a medida que el agujero negro se evapora. Otros proponen que la información podría ser transportada a una dimensión paralela, alineándose con la idea de los agujeros negros como portales a otros reinos. Agujeros negros y el espíritu humano. El estudio de los agujeros negros es un testimonio de la curiosidad insaciable de la humanidad y su capacidad para maravillarse. Estos objetos nos recuerdan la inmensidad del cosmos y los límites de nuestra comprensión, pero también nos inspiran a superar esos límites. De muchas maneras, los agujeros negros simbolizan lo desconocido, tanto los misterios del universo como los territorios inexplorados del potencial humano. Nos desafían a pensar más allá de nuestra experiencia cotidiana, a lidiar con conceptos que desafían la intuición y a imaginar posibilidades que expanden los límites de la realidad. Mientras seguimos explorando los agujeros negros, no solo aprendemos sobre el cosmos, también aprendemos sobre nosotros mismos, nuestra capacidad para enfrentar lo inimaginable, hacer preguntas profundas y buscar respuestas frente a la incertidumbre. La última frontera. El viaje para entender los agujeros negros está lejos de terminar. Con cada nuevo descubrimiento, damos un paso más hacia la revelación de las verdades ocultas dentro de estos gigantes cósmicos. Ya sea que nos lleven a mundos paralelos, desbloqueen los secretos de la gravedad cuántica o simplemente profundicen nuestra apreciación por la complejidad del universo, los agujeros negros permanecerán en la vanguardia de la exploración científica por generaciones. Al final, los agujeros negros nos recuerdan que el universo no es solo un lugar de inmensa belleza y poder, sino también un lugar de potencial infinito. Y mientras sigamos mirando a las estrellas y soñando con lo que hay más allá, nunca dejaremos de explorar, aprender y superar los límites de lo que significa ser humano. Los agujeros negros son más que simples fenómenos astronómicos. Son ventanas a lo desconocido, desafiando todo lo que sabemos sobre el universo. Inspiran preguntas que empujan los límites de la ciencia, la filosofía y la imaginación humana. ¿Son las claves para entender la estructura de la realidad? ¿Son portal a mundo paralelo? ¿O son simplemente las creaciones más enigmáticas de la naturaleza? Aunque aún no tenemos todas las respuestas, una cosa es clara. El viaje para desentrañar los misterios de los agujeros negros apenas comienza. Cada nuevo descubrimiento y cada nueva teoría nos acercan más a comprender estas maravillas cósmicas y nuestro lugar en la vasta e infinita expansión del universo. Si te fascinan los misterios del espacio tanto como a mí, acompáñame en este increíble viaje. En Galactic Guide, exploramos el cosmos juntos. Agujeros negros, galaxias, mundos alienígenas y todo lo que hay entre ellos. Suscríbete a mi canal, activa la campana de notificaciones y comparte tus ideas en los comentarios. ¿Qué crees que se encuentra más allá del horizonte de eventos de un agujero negro? ¿Un mundo paralelo? ¿Un nuevo universo? ¿O algo que aún no podemos imaginar? Discutamos, soñemos y descubramos juntos. El universo nos espera. Vamos a explorarlo.